Está comenzando la grabación. Vamos, bien. Bueno, hoy vamos a ver cómo trabajar sobre documentos, algunas cuestiones del trabajo sobre documentos de Word y de Excel principalmente. Y lo que vamos a trabajar en principio van a ser operadores de búsqueda avanzada, que son herramientas que pueden ayudarnos a trabajar mejor y encontrarnos mejor dentro de el documento, y después vamos a trabajar algunas cosas sobre macros, que era lo que veníamos ya prometiendo desde la semana pasada. Vamos acá. Ahí vamos, bien. Vamos a comenzar trabajando un poquito sobre... Se me desaparece el mouse, ahí está. Sobre Word. Lo que vamos a hacer es, como les decía, trabajar algunas herramientas de búsqueda avanzada. Tenemos en la pestaña Inicio, Word va cambiando y cada edición es distinta, pero en general tenemos en la sección de Inicio, que la podemos elegir aquí arriba a la izquierda, tenemos la parte de Buscar, que si simplemente hacemos clic en el botón de Buscar, nos da esta pequeña sección de navegación donde podemos poner alguna palabra y buscarla directamente, podemos elegir alguna página a la que queramos ir, o hacer una división por títulos y hacer saltos entre las distintas secciones del documento. Y nos da algunas cuestiones acá también de búsqueda avanzada, que son similares a las que nos da si tocamos acá arriba a la flechita. Búsqueda avanzada va a ser una de las cosas que vamos a estar trabajando. Pero si tocamos en la flecha acá del menú de navegación, nos da también para buscar gráficos, buscar tablas, imágenes. Entonces, si tenemos algún elemento de ese estilo agregado al documento, lo va a buscar. En este caso, por ejemplo, no tengo ninguna tabla, no tengo ningún gráfico, no tengo tampoco ninguna nota al pie en este documento en particular. Pero en algún documento extenso, en algún documento de trabajo, es muy probable que encuentren, por ejemplo, notas al pie. Entonces, esta función de ir buscándolas directamente y los va llevando directo a las notas al pie, o incluso si tienen comentarios que se vayan haciendo en el documento, que los haya hecho, no sé, su cliente u otra persona que está traduciendo junto a ustedes, o alguien que va a hacer una revisión, una persona así. Después aparecer acá todos los revisores, o si cada una de las personas que trabajó sobre el documento tiene un usuario, les va a aparecer los nombres de esos revisores, entonces podemos ir ahí a ver solamente los comentarios que hizo una persona en particular. Pero lo que más nos interesa dentro de todas las opciones de búsqueda es, por un lado, la parte de opciones justamente, que nos permite en una búsqueda normal hacer que coincidan mayúsculas y minúsculas, es decir, que si yo escribo la palabra informática, por ejemplo, coincidiendo mayúsculas y minúsculas, yo hago esa búsqueda de informática. Dejando. Ahí va. Ven que ese primer resultado de informática que estaba arriba de todo, se lo saltea porque acá tiene mayúscula. Bien, entonces coincidir mayúsculas y minúsculas solamente nos va a mostrar los que tengan las mismas mayúsculas y minúsculas que pusimos nosotros en nuestra búsqueda. Bien, solo palabras completas, esto es interesante para buscar. Justamente podemos hacer una búsqueda, no sé, todas las palabras que terminen en ción, por ejemplo, o si ponemos palabras completas, no aparecería esto de una parte de una palabra, sino solamente las palabras enteras. Perdón, Juan Manuel, te interrumpo porque no estamos viendo las opciones avanzadas. Eso te iba a decir. Bien. Ese cartel que te aparece a vos, a nosotras no nos... No les está apareciendo. Esperen que cambie entonces cómo estoy compartiendo pantalla. Eso. Y vamos aquí.
Vamos de nuevo entonces. Lo que ustedes no podían ver es, cuando hago clic acá, estas opciones. Claro, ahora sí se ven. Ahora sí, bien. Entonces, retrocedo ahí ese paso. Si tocamos acá, esto nos permite buscar gráficos, tablas, notas al pie, lo que les decía antes, o los comentarios. Y acá arriba, en opciones, nos permite refinar un poco la búsqueda. Coincidir mayúsculas y minúsculas es el que les mostré al principio. Solo palabras completas es este que permite no buscar solamente una parte de una palabra, sino siempre que sean completas. Yo, por ejemplo, pongo la letra A y pongo solo palabras completas, me va a buscar solamente las veces en las que la A está sola, digamos. Caracteres comodín, que va a ser algo que ahora vamos a trabajar un poquito más. Después nos permite buscar por prefijo o por sufijo, omitir los signos de puntuación, omitir los espacios en blanco, para hacer búsquedas un poquito más grandes. Bien. Esas son algunas de las opciones que tenemos, pero si vamos a búsqueda avanzada, ponemos acá en el más, nos da esas opciones para irlas ya trabajando directamente sobre la búsqueda. Entonces yo puedo buscar solo palabras completas, o lo mismo que les decía recién. Pero nos da también acá caracteres especiales. Los caracteres especiales nos van a servir para buscar, por ejemplo, doble espacios, saltos de línea, que es lo que acá le llama marca de párrafo o marca de tabulación, que es cuando utilizamos el tab. Entonces eso nos va a permitir limpiar un documento, por ejemplo. El salto de línea manual es el enter. Bien, que como ven ahí, esa es la forma en que se vería, esa flechita para arriba y el palito vertical. Yo busco esto, dice, no encuentra ahí ninguno, pero si en cambio pongo marca de párrafo con la P, vamos buscando siguiente, me los va marcando todas esas marcas de salto de línea. Eso puede servir, por ejemplo, para buscar lugares donde haya un doble enter. Entonces limpiamos el documento y quitamos esos doble enter o doble espacios y cosas así. Y para que sea un poquito más visual, si tocan este botón, el de la P al revés, no sé si alguien sabe qué símbolo es ese, dígalo, pero esta P al revés con una T, si tocan eso, les van a aparecer estos simbolitos, que este es el de salto de línea, el enter. Este es el comienzo de línea también, y el espacio. Entonces nos muestra, como ven ahí, esos otros símbolos o caracteres que normalmente son invisibles, los pasa a mostrar, que nos sirve para hacer una búsqueda más visual de algunas cuestiones. Podemos ver esto de si hay un doble enter, si hay un doble espaciado, cosas así. Bien. Como estamos acá, que tenemos un montón de enter juntos en el encabezado. Entonces tener eso puede ser raro visualmente, hace un poco de ruido visual, pero puede ser una buena herramienta a la hora de hacer una búsqueda, nos ayuda a buscar, a visualizar mejor algunas cuestiones. Entonces yo hago una búsqueda avanzada por ejemplo, quiero hacer un doble enter, entonces pongo pego 2 veces el símbolo el código del carácter especial, le doy a buscar siguiente, y acá tengo este lugar que tengo dos enter seguidos. ¿Qué puedo hacer con eso? Los puedo reemplazar. Entonces yo le pongo que los lugares donde hay doble enter, que es como está acá, ponga solamente un enter, le doy a reemplazar. Entonces en esos lugares, lo último que hizo, acá tengo un doble enter, le doy a reemplazar, un poquito más arriba para que lo encuentre, y ahí borra ese enter. Puedo poner reemplazar todos y hace lo mismo en todo el documento. Entonces me lo limpia de esos dobles enter. Esto es importante si necesitamos
cuestiones de estar justos con la cantidad de caracteres que tenemos que completar o cosas por el estilo. Lo mismo que con el doble espacio. Yo puedo poner acá un doble espacio, no se ve, pero están ahí. Y acá lo puedo cambiar por uno solo y hacemos lo mismo. Busco lugares donde haya doble espacio, me va a encontrar alguno que yo lo hice a propósito. Tenemos acá la computadora y si lo ven, si lo miran, a ver si puedo hacer zoom. Ahí va. Bien, el punto que marca un espacio, que sería ese, acá tenemos dos de esos puntos. Por eso está bueno la cuestión de hacer poner el elemento este visual que nos permite encontrar, ver y darnos cuenta cuando están ese tipo de caracteres dobles. Si no, Pilcrow, perfecto, Calderón, perfecto. Muchas gracias, Flora. Si no ponemos ese símbolo de Calderón, no lo vamos a ver tan fácilmente. Uno a veces se da cuenta de que hay algo raro, pero no nos damos cuenta tan fácil. Igualmente con esto de la búsqueda avanzada lo podemos ver, podemos buscar esos espacios dobles, o podemos, acá que estoy haciendo, hice lo mismo, que ahí puse, por ejemplo, punto espacio, pongo buscar siguiente, me va a encontrar esta ubicación que está pasando eso, y puedo hacer como estaba recién, si pongo acá en la pestaña de reemplazar, lo cambio al punto espacio por solamente un punto, hice punto espacio de nuevo, claro. Y ahí me limpió ese punto espacio. Lo mismo con el espacio doble que había dejado antes. Puedo dejarlo así y me limpia todos los lugares donde tengo espacios dobles. Si lo voy a reemplazar todo, me lo hace en todas las veces que está en el documento. Bien. Acá había un montón de espacios dobles que yo no me había dado cuenta. Eso es lo mismo. Esto sirve mucho en cuestiones de tener que entregar, no sé, las líneas del subtitulado tienen que tener determinada cantidad de caracteres, o las sinopsis de los capítulos tienen que tener determinada cantidad de caracteres, cosas así. Esto nos ayuda a limpiar esos caracteres de sobra y no perder ese espacio que tal vez lo necesitemos para poner alguna palabra. Bien. Y después tenemos los caracteres comodín, que si tildamos acá, usar caracteres comodín, cuando venimos a especial, yo antes, sin el usar caracteres comodín, cuando vengo a especial me da esto, marca de párrafo, de tabulación, salto de columna, guión largo, los caracteres normales. Si yo utilizo el usar caracteres comodín, se transforman estos caracteres y me permite hacer otras cosas. Un segundito. ¿Te perdimos? Ah, No, acá estoy. Entonces yo puedo, por ejemplo, poner el asterisco, que es uno de los caracteres comodín que más se utilizan. Que el asterisco significa cualquier cantidad de caracteres entre medio de estas dos cosas, por ejemplo. Entonces yo pongo por ejemplo, ut y los. Y voy a buscar cualquier cosa que comience con ut y termine con los. Voy a buscar siguiente. De acá me muestra utilizarlos. Puse este ejemplo porque sabía que estaba ahí esa palabra. Y voy a mostrar. Acá tenemos una búsqueda, un resultado distinto. ¿Bien? El régimen de cursado, me quedó un poco grande eso. Ahí va. Bien, termina ahí en ese los. No veo el. Acá empieza en este ut de YouTube y termina en
los. Esto puede ser útil si sabemos el tipo de palabras que puede haber, si conocemos más o menos cómo es el documento, si ya lo hemos leído, sabemos que no sé, hay determinados tipos de frases, determinadas palabras, podemos ir buscándolas con este carácter especial. O con el signo de pregunta, que si ponemos acá, nos va a decir cualquier carácter. El signo de pregunta es un carácter. No... A ver. Si pongo así. No me encuentra nada así, pero a ver. Pongo. Y ahí me encuentra temas. Es solamente un carácter el que está transformándose. Entonces yo sé que tengo, no sé, palabras que necesito encontrar una determinada palabra que sé que empieza con T y termina con as. No sé, estoy poniendo ejemplos que no tienen mucho sentido tal vez para ustedes, pero cuando estás en el proceso de trabajo, cuando estás haciendo la traducción, ahí te van a encontrar cuáles son esos lugares en los que pueden encontrar este tipo de necesidades de buscar con caracteres especiales, que una determinada cantidad de caracteres entre medio, o al principio, o al final de una palabra. Bien. No sé si se les ocurre a ustedes algún ejemplo que probablemente les pueda pasar algo de este estilo. Bien. Estos caracteres especiales nos permiten eso, hacer determinados tipos de búsqueda, como principio de palabra y final de palabra, es como decíamos antes con prefijo y sufijo, buscar solamente que al principio de una palabra haya determinada cadencia de caracteres, o al final, ese tipo de cosas. De nuevo tenemos el salto de sección, de página, salto de línea manual, que es el enter. Este tipo de caracteres especiales nos puede ayudar en algunos procesos de búsqueda, en algunas cuestiones más que todo de limpiar un documento o acomodarlo, no sé, ayudar en algunas partes de la traducción. Pero vamos ahora a lo que me imagino que más ganas tienen ustedes de empezar a ver, que es toda la cuestión de los macros de Excel. La semana pasada empezamos a ver un poquito, lo vimos medio a los apurones, así que les voy a mostrar de nuevo cómo se activan los macros, que pueden ser en Excel, pueden ser también en Word. Yo, por ejemplo, a ver, puedo hacer esto que les conté recién de la búsqueda para limpiar todos los espacios doble, todos los enter doble y cosas así. Puedo venir a hacer una búsqueda avanzada y poner reemplazar todo. Acá, reemplazar, pongo el doble espacio, pongo un espacio acá, pongo reemplazar todos, me los limpia. Y hago lo mismo con los enters. Y con, no sé, el espacio y un determinado signo de puntuación. Y puedo hacer eso todo manualmente y hacer todas esas búsquedas. Y por ahí sí, me lleva 3 minutos. Pero tal vez puedo hacer una macro que automáticamente yo inicio esa macro y me hace todas esas tareas que yo quiero. Entonces ya me limpia el documento desde ese momento y hace todos esos pasos sin que yo los tenga que estar haciendo. ¿Cómo activamos las macros en Word? Que es igual a cómo las activamos en Excel. Vamos a Archivo, Opciones, acá abajo de todo. Personalizar cinta de opciones, esta opción. Y esto nos permite ver cuáles son los elementos que va a haber en el menú superior. Entonces acá agregamos programador o desarrollador, puede ser, o developer, si lo tienen en inglés. En aceptar. Y acá arriba les va a aparecer ahora este nuevo elemento en el menú. Bien, entonces yo pongo programador, me permite hacer una macro. Y yo ahí puedo hacer eso. Puedo grabar esta macro y hacerla de la manera más sencilla. Por ejemplo, grabar macro. Esto se va a llamar limpiar documento. Vamos a decir que cuando aprieto un determinado botón, no. Esa parte la vamos a saltear. Vamos a grabar macro
le vamos a poner, decíamos, limpiar documento, que estén todos los documentos, aceptar. Y ahí, como ven ahí, ya se está grabando. Entonces yo puedo hacer la búsqueda avanzada del doble espacio, cambiar por un espacio simple, reemplazar todas, espacio, signo de puntuación, lo convierto en el signo de puntuación solo, le doy reemplazar todas, espacio y coma, solo la coma, y vamos a agregar, saco acá los caracteres comodín, y pongo especial para poner la marca de párrafo, que la pongo 2 veces, y digo que la reemplace por reemplazar todas. Bien. Y ahí, cuando termine de hacer todas las cosas que quiero, le doy detener grabación. Entonces después yo vengo a macros, ya tengo mi macro limpiar documento. Entonces termino de traducir un documento, de editarlo, hacer todas las cosas, vengo a mi macro de limpiar documento, le doy a ejecutar, y esto, a ver, vamos a poner acá, vamos a hacer un par de cosas para que las pueda encontrar la macro. Le doy a ejecutar y me limpia, ahí me limpió ese, no me limpió este, tal vez hice algo mal al grabarlo, pero es eso, también es ir probándolas y encontrando cuáles son los errores. La cosa es que una vez que la hicimos la macro, si la queremos modificar, nos encontramos con esto. Bien, esto es lenguaje de programación Visual Basic. Es un lenguaje bastante sencillo, especialmente para quienes saben inglés. Me imagino que la gran mayoría de ustedes son traductores de inglés a español, así que deben llevarse bien con ese idioma. Es un lenguaje de programación que está muy traído al lenguaje humano, entonces es muy expresivo. O sea, selección, encontrar, limpiar formato, es bien expresivo y es fácil de leerlo y de entenderlo. Pero no sabemos programación. No somos programadores, entonces aprender toda la sintaxis, aprender cómo funciona el lenguaje, cuáles tienen que ser los elementos, y la verdad que puede ser un proceso largo. ¿Cómo hacemos para editar esto o arreglarlo o crear una nueva macro de cero simplemente con código si no sabemos de programación? Y ahí llega la herramienta linda que están usando todos los programadores, que es la inteligencia artificial. Acá, por ejemplo, había hecho una, podemos hacer... había hecho una para Excel, que me gustó el proceso que tuve que llevar adelante para poder implementarla, y por eso la traje para mostrárselas a ustedes. Voy a editar antes un poco el documento para que tenga sentido. Estoy pudiendo poner... Vamos a hacer un par de enters dentro de este documento. Yo quería una macro para Excel que me cuente de una celda que tenga esa celda puede tener 2 o 3 líneas o más. Yo quería que me cuente cuántos caracteres había en cada línea, no en cada celda. No en la celda entera, sino en cada una de esas líneas. Que si con una función, si yo hago, por ejemplo, la función largo, ahí, y le doy a la celda que quiero leer, me va a decir la cantidad de caracteres que tiene esa celda, que puede ser útil. Por ejemplo, en este caso que vamos a ver después, esa función en particular es útil, pero si yo lo que quiero ver es cuántos caracteres tiene cada una de las líneas de esa celda, no tengo una función directa en Excel que lo haga. Yo quisiera acá tener
en esta columna que me diga cuántos caracteres tiene cada una de las líneas. Entonces, le pedí a Gemini que me ayude con ese proceso. Bien, esto puede parecer un poco complejo, puede parecer raro, pero la verdad que es un proceso bastante sencillo y que está bueno aprender a aprovechar la inteligencia artificial para este tipo de cuestiones. No podemos muchas veces cargarle nuestros documentos a una inteligencia artificial porque hay cuestiones de confidencialidad en el medio y cosas así, pero podemos utilizar otras partes de la inteligencia artificial como herramienta. Bien, acá vamos a hacer este proceso. Yo le pedí, necesito crear una macro en Excel que cuente, yo estoy usando Gemini, pueden usar la que ustedes quieran. Pueden usar ChatGPT, Cloud, la que ya estén usando actualmente, la que les quede más cómodo. En todas más o menos van a tener resultados similares. Vamos a ir siguiendo esta misma interacción que tuve para que puedan ver un poco ese proceso de errores que me generó la macro y cómo las fuimos solucionando junto con la misma inteligencia artificial. Bien. Entonces yo le dije, si quieren ingresar a Gemini e ir probando ustedes también, les dejo acá en el chat el enlace. Está bueno Gemini porque es de Google, si ya tienen una cuenta en Google lo pueden empezar a usar directamente en su versión gratuita o en su versión paga si quieren emplearla con otras herramientas, que la verdad que es una buena inteligencia artificial para aprovechar. Bien, les decía, necesito crear una macro en Excel que cuente cuántos caracteres tiene cada línea de una celda y me los devuelva en la misma línea. Yo eso lo puse acá en el chat, se lo dije así directamente y me dio la explicación. Bien. Para que esta macro funcione necesitas que cada línea de la celda esté separada por un salto de línea. Alt-Enter, que ese Alt-Enter es lo que yo hice acá en el Excel, que le generé esos Enter extra. Vamos a hacer acá lo mismo. Estoy apretando la tecla Alt, aprieto Enter y se genera una nueva línea. Bien. Me dice, esta macro va a dividir el texto, contar los caracteres de cada parte y unir los resultados. Este es el código de la macro. Me da el código completo, que si lo quieren después... Y está bueno porque está comentado. Es decir, acá me dice, bueno, esta función hace esto, recorre cada celda seleccionada. Esta otra función se asegura de que la celda no esté vacía. Esta otra función obtiene el texto de la celda. Y así me va comentando cada uno de los pasos que da. Entonces después, cuando yo lo quiero editar, es un poco más fácil hacerlo. Y después me dice cómo hacer la macro y cómo implementarla directamente en Excel. Entonces yo vengo acá, voy arriba de todo, puedo presionar este botón que directamente lo copia. Entonces ya me quedo en el portapapeles, así no tengo que estar seleccionando y copiando, porque a veces cuando son textos muy largos, así en este tipo de espacios, es más difícil de seleccionar, o si están en la notebook por ahí se les complica, entonces ese botón soluciona. Y me indica bien, paso a paso, cómo usar la macro. Abrir el editor de Visual Basic, que puede ser con Alt F11, o puedo directamente, como les mostraba antes, venir a programador y poner acá Visual Basic. Después me dice insertar un nuevo módulo. En el menú vea insertar módulo y se va a abrir una ventana en blanco. Entonces, insertar módulo y acá ya pegándolo, sí, pegamos el código y lo ejecutamos. Entonces, pego el código acá, está, contar caracteres por línea, vuelvo a mi Excel y si quiero ejecutarlo, tengo que seleccionar las celdas, presionar Alt F8 y elegir esa. Selecciono las dos celdas, voy al menú de macro, le doy a ejecutar y me agrega ahí al final el conteo de cuántas líneas, cuántos caracteres hay por línea. Pero yo no quería esto. Yo no quiero que me los agregue al final de esta línea. Yo quiero que me los ponga
en una celda aparte para que me sirva, para que yo lo pueda entregar, porque no puedo entregar el Excel con los números, la cantidad de líneas acá. Entonces, voy a deshacer. Voy a eliminar esta macro, no me gustó lo que hizo. Y voy acá a borrar esos conteos de caracteres. Y vamos de nuevo. Pará, yo quiero que ese macro me haga una función. Y se lo dije así, bien en lenguaje natural. Digo, quiero que el macro me genere una función, no que me haga... entonces, me explica, bueno, la estructura es un poquito distinta, pero vamos a hacer, el proceso es parecido. Este va a ser el código, lo copiamos, y de nuevo tengo que entrar al editor visual y lo mismo que hice antes. Entonces, esta la borramos, creo un módulo nuevo, le pego lo que me generó, cerramos el editor de Visual Basic y venimos a Excel. Y ahora acá, yo quiero, mi función tengo que se llama contar caracteres por línea. Entonces, contar caracteres por línea, ya me aparece acá entre las funciones disponibles. Le hago doble clic, selecciono la celda que quiero, cierro, pero me está tirando un error. No me está dando el resultado que yo quería. ¿Qué hago? Bueno, acá me da esta señalcita además de decirme que hay un error en el valor, me muestra esta señal de alerta. Dice, un valor utilizado en la fórmula es de un tipo de datos erróneos. Bueno. Digamos, me da un error, y esto es lo lindo, y esto es lo bueno que tiene la inteligencia artificial. Le podemos ir indicando qué está pasando, y vamos probando y vamos mejorando con cada iteración nuestra función o nuestro código. Bueno, me da un error indicando que un valor utilizado en la fórmula es de tipo incorrecto. Lo revisa, encuentra el error, entonces me explica cuáles son los procesos que va a hacer y le hace algunos ajustes al código. Copiamos este código nuevo, volvemos al editor, a este de Visual Basic, voy acá a módulo 2, que es la función que hice recién, limpio todo esto, pongo el código nuevo, cierro, y vamos a probar ahora, otra vez. Contar caracteres por línea. Ahí. Bien, me da los caracteres que tiene cada una de esas líneas. Pero no me gusta que me los dé así, separados por coma. Yo quiero que me los dé también en 3 líneas como está en la celda original. Entonces le digo... Bien, lo que hice fue leer un poco cómo era el código, y acá en el último paso me dice, unimos el array de conteos en una sola cadena separado por coma. Y lo pone cada número separado por coma. Yo le digo, no, pará. En ese paso 7 yo no quiero que lo pongas en una cadena separada por comas, sino separada por saltos de línea. Me hace modificación aquí. Entonces me indica cuál es el paso que tengo que modificar. Cambio esto, vuelvo al editor de Visual Basic, y esta línea es la que voy a transformar. Le digo que lo cuente así.
Probamos de nuevo. Vale. Cortar caracteres por línea. Esta celda no está funcionando. ¿Y acá qué tengo que hacer? Le pregunto de nuevo por qué no me está funcionando. Voy a probar igualmente reemplazar el código completo, porque tal vez hizo algo más que yo no vi. Bien. De nuevo, no me está haciendo lo que yo quiero, me los da sin esa separación de enter. Entonces le indico otra vez. Y me dice... Bien, y acá me indica por qué no me está mostrando separados en 3 líneas distintas. Me dice, si la celda de destino no tiene formato para mostrar múltiples líneas, es posible que el resultado se muestre en una sola. Entonces tengo que activar la opción de ajustar texto. Pongo la pestaña de inicio y vamos a ajustar texto acá. Y ahora sí, me muestra separado en líneas. Esto, como es una función, lo puedo extender si yo tuviera acá. Lo puedo extender y seguir cumpliendo y me cuenta lo mismo por en cada celda me puede hacer esa misma cuenta. Bien, ¿se entendió? ¿Quieren que hagamos un repaso? ¿Quieren que juguemos y probemos con otra? Yo quiero hacer una consulta, porque bueno, quizás hay gente que usa inteligencia artificial y quizás hay gente que nunca la utilizó. ¿Hay alguien que nunca haya usado Gemini o que nunca haya usado ChatGPT? No tengan vergüenza, díganlo. Este es el momento. Este es el momento para decirlo, porque bueno, también Juan Manuel, si vos podés explicar un poquito de qué se trata y demás, para tener como una visión general. Digo, vos mencionaste que, bueno, la inteligencia artificial se puede usar para muchas cosas diferentes. Acá estamos viendo un uso muy específico, pero bueno, está bueno jugar con las distintas opciones y las distintas dudas que podemos tener sobre los programas, sobre, bueno, un montón de cosas. No sientan que en el resto del curso van a tener que programar, ni van a tener que usar No. la inteligencia artificial para programar. Es ir viendo qué usos les podemos dar a cada uno de estos programas que por ahí conocemos o no conocemos tan en profundidad. Después, en el próximo seminario, vamos a ver, por ejemplo, qué tipo de documento está trabajando acá Juan Manuel. Fíjense que esto es un tipo de documento que usamos mucho en traducción audiovisual y que todavía se trabaja en Excel y bueno, vamos a ver de qué se trata. O sea, no es que damos todo por sabido, es solo para que vayan teniendo algunas herramientas más, quizás les puedan servir para este momento, para su trabajo, o quizás, o seguramente van a servir, digamos, para el resto del curso, pero no es que vamos a estar programando todo el curso. No. No sé si se entendió lo que quise decir, pero bueno, como para contextualizar, digamos. No, esta es la parte más de informática, digamos. Mi idea es darles herramientas que ustedes las puedan aprovechar en algún momento. Es más, el trabajo final de esta materia va a ser esto que hice recién, que ustedes lo hagan y que puedan hacerlo así, con una inteligencia artificial, teniendo errores, teniendo problemas, ir ejecutándolo, y lo que van a tener que entregar al final es justamente el chat que tuvieron con Gemini, con ChatGPT o con cualquiera de esas plataformas. Pero la idea es esa, es que puedan
tener ustedes también esta interacción con una inteligencia artificial y tener eso, tener errores, tener problemas y que no te salgan las cosas, porque lo que tiene bueno es que justamente nos permite ir solucionando esos errores en nuestro paso. Preguntas, dudas, miedos. ¿Alguien nunca usó inteligencia artificial? Tomamos el Hola, silencio Juan. con Sí. sí. Yo la he usado para jugar un poco y chusmear, digamos, pero nunca aplicada al trabajo. Me imagino cuando veo esto que no es lo mismo si uno trabaja, por ejemplo, para una empresa, una agencia de traducción, ya normalmente te mandan todo medio listo, entonces Ujú. capaz que ni tenés que hacer esto para contar los caracteres y eso, pero por ahí si trabajás para alguien particular, sí. Entonces por ahí, pensando en qué casos lo aplicaría, digo, bueno, por ahí un trabajo así que te encargan de manera particular, ahí sí necesitas estas ayudas y me imagino que ahí aplicaríamos mucho más estos programas de inteligencia artificial, ¿no es Sí, cierto? o tal vez en Yo realidad creo lo que que depende, perdón, creo que sí. depende del rol también, porque quizás vos estás pensando en el rol de traductora freelance, pero también podemos tener otros roles dentro de una agencia de traducción. O sea, no es que mágicamente a vos te mandan los caracteres contados, digamos, Claro, alguien no, no, obvio. hizo lo que hizo parte de este trabajo o preprocesó los archivos. Incluso a mí me ha pasado de que me manden, sobre todo cuando trabajas con archivos con transcripciones en Excel, que son un desastre. Hay empresas que trabajan con transcripciones en Excel, lo dividen como si fuera un guión de doblaje y vos después lo tenés que dividir en subtítulos y ver dentro de cada celda cuántos caracteres tiene y demás, y eso incluso pasa también con agencias, digamos. Depende, como vos decís, depende del rol y la verdad que en este momento pueden pasar un montón de cosas a la vez. O sea, es como que estamos medio en un momento de cambio donde los procesos se van simplificando, se van complejizando y demás. Pero, por ejemplo, también cuando trabajamos con metadatos, tenemos que estar todo el tiempo contando caracteres, no te los cuenta automáticamente. O sea, al trabajar con metadatos no trabajamos con un programa de subtitulado que te los va contando automáticamente. Muchas veces trabajar los metadatos en una CAT tool o en Excel, y en ese caso tenés que contarlos vos. Sí, y ahí Sí, podemos viste que utilizar. hay herramientas para usar, o sea, para contar, los buscas en Google y te aparece un Sí, contador. pero, Pero por tenés Claro, que pero ejemplo, tenés poner que un salir. párrafo y pegarlo ahí. Y Claro, sí, y tenés que la salir de incomodidad, ahí. Y claro, también, si son en la nube, hay una cuestión de confidencialidad porque estás pegando texto que es exacto. confidencial. Si lo podés hacer todo internamente, por ahí al principio te lleva más tiempo aprenderlo, pero después tenés la Claro. posibilidad de hacerlo más fácil y también con la certeza de que no estás incumpliendo ninguna cuestión de confidencialidad. Claro. sí, por ejemplo, vamos a un caso simple. Acá, lo que vamos a suponer que yo soy el traductor, me pasaron esto es una serie animada de un equipo de gatos superhéroes, vamos a decir. Lo inventé todo yo, y yo inventé los títulos y todo, pero para que tengan una idea de cómo puede ser. Me mandan los títulos de los capítulos, de qué temporada son, qué número de episodio, el nombre de los capítulos. Yo lo tuve que traducir a esos nombres de capítulo. Me mandan la duración también, que puede que yo la necesite para algo. Y me dan una pequeña sinopsis. Nosotros hicimos recién sobre la sinopsis, el experimento de la cuenta de caracteres, pero me dan una pequeña sinopsis y me dicen que yo tengo que darle la sinopsis también traducida, pero que no puede tener más de 50 caracteres. Yo podría hacer, para contarlos, no tener que venir a cada uno y estar buscando
qué cantidad de caracteres, puedo hacer una función, que es la que probamos antes, que es largo. Ahí. Siempre con... Yo estoy más acostumbrado a usar la competencia, Google Sheets, pero bueno, acá va también. Entonces pongo la función largo, le digo que quiero que me cuente en esta celda, entonces, y bajo para que me cuente con la misma función, hago todo. Eso es una función de Excel que ya está creada, no tendría ningún problema. Ahora, yo quiero que cuando tengo más de 50 caracteres, me haga una señal. Que no es que simplemente se ponga el número 52, sino que, no sé, se ponga en rojo el fondo de esta celda. Entonces puedo crear una macro para que me haga eso. Y yo visualmente después cuando estoy trabajando ya sé que me pasé de caracteres, que tengo que acomodar algo. Nos da esas posibilidades creando una macro. Si quieren podemos ahora hacer ese ejemplo, la vamos creando todos juntos. Es más, si tienen Excel, si están en la compu y tienen Excel, pueden hacerlo conmigo, así vamos jugando y probando juntos, y si alguno de ustedes tiene un error distinto de los que tengo yo, es más, si alguien quiere hacerlo con ChatGPT, mientras yo lo hago con Gemini, o yo lo puedo ir haciendo con las dos, pero me parece que va a ser un poco raro el proceso si pruebo con las dos, podemos ir jugando y probar también con eso. ¿Alguien se siente perdido, perdida, dice no entiende nada o quiere hacer alguna pregunta? Aprovechen y pregunten porque hay cosas que estamos dando por sabidas que igual las vamos a trabajar más adelante. No es que tienen que saber todo, pero si tienen preguntas, háganlas, aprovechen y pregunten. Yo dije metadatos, ¿todo el mundo sabe qué son metadatos? Tomo el silencio como que sí. No, en realidad no. Ah, bien, ahí está, ¿visto? Bien, metadatos vamos a trabajarlos en el próximo seminario. Es cuando trabajamos en traducción. Bueno, metadatos es una palabra que se usa en el ámbito de la informática y se puede usar para muchas cosas. Específicamente en traducción audiovisual, los metadatos tienen que ver con todo lo que no es el video en sí, digamos. Tenemos el video con el subtítulo, el doblaje, lo que sea, pero como mostraba ahí Juan Manuel, fíjense, por ejemplo, Netflix, YouTube, todas las plataformas de streaming, además del video, tienen información alrededor de ese video. Tienen información sobre el episodio, sobre la duración del episodio, tienen una sinopsis. Vieron que cuando entran a YouTube, sobre todo si están viendo una serie o un video que quiere tener buen público, tiene una pequeña explicación, esa es la sinopsis. YouTube tiene distintas longitudes de sinopsis que tienen un número específico de caracteres. Bueno, Netflix también tiene sinopsis de la serie en general, sinopsis de los episodios en particular, a veces incluso de la temporada. Todo eso son metadatos, son datos que sirven para las búsquedas, por ejemplo, cuando yo estoy buscando una serie, cuando estoy buscando una película, cuando lo estoy googleando o cuando lo estoy buscando dentro de la plataforma. Eso es lo que llamamos metadatos. Eso lo vamos a ver en el próximo seminario, no es que yo lo doy por sabido. Y eso también lo tenemos que traducir. Entonces, algunas de las dificultades que estamos comentando ahora con el Excel y demás surgen del hecho de que lo traducimos un poco más a la antigua a veces o muchas veces por fuera de los típicos programas para la traducción audiovisual. ¿Se entiende más o menos hasta ahí? Bien. ¿Otras dudas, otras preguntas? Vamos a profundizar en estos temas, pero como para puedan ir siguiendo. Acá dice, puedo ir probando con ChatGPT, pero si podés me pasás el mismo archivo, así. Ah, dale. ¿Cómo hago para mandarte un archivo? Lo subo al campus. Tengo que poder entrar al campus para eso. Ah, no se puede mandar por acá, claro.
Y si lo mandás por lo mando WhatsApp por un a chat. Juli o a mí. No, lo que podés hacer es subirlo a un Drive y A un- darnos el link al Drive. A WeTransfer también, sí. Después Ay, vamos a ver algo. Sí. encontré una herramienta que les puede servir. Se entusiasmaba, ¿eh? Porque la encontré esta semana de casualidad. Ujú. Esto es tipo WeTransfer o ese tipo de herramientas para compartir archivos, pero tiene una ventaja, porque WeTransfer estamos cargando las cosas a un servidor. Entonces, ahí puede haber algún problema. Todavía no terminé de ver los términos y condiciones, debería chequearlos, pero este File Pizza es peer-to-peer. Quienes son un poco más grandes y han tenido experiencias de piratería en el pasado, tal vez sepan lo que es peer-to-peer, me imagino que la mayoría no. Peer-to-peer es un tipo de transferencia de archivos entre pares, es decir, va de mi computadora a tu computadora directamente y no pasa por un servidor entre medio. Y ahí puede, no sé, si varias personas tenemos el mismo archivo y todos lo compartimos al mismo tiempo, tiene sus cositas interesantes. Quienes usaron, no sé, el Emule en su momento, o el Ares, o no recuerdo, otras de esas herramientas que teníamos para piratear, o quienes usan torrent hoy en día, bueno, lo que están haciendo es justamente traducir, mandar los archivos de esta manera. Esta es una herramienta, vamos a ponerle, la clave va a ser Excel. Le damos inicio. Esta es una herramienta que permite mandar los archivos de esa manera. Yo lo creo, está desde mi computadora. Y ahí ustedes lo pueden bajar, le ponen la clave Excel, esto así, y lo pueden descargar directo. Y no pasa por un servidor. Habría que chequear los términos y condiciones para ver que esté todo bien, pero yo creo que esto puede servirles para compartir archivos confidenciales y cosas por el estilo. ¿Todo el mundo sabe lo que es WeTransfer? Sí, sí. ¿Alguien no sabe? Levante la mano, haga un comentario, diga no. Ahí les dejo, mientras tanto, bueno, y les cuento ya que estamos, mientras van descargando ese archivo, que lo pueden descargar todos si quieren. WeTransfer es un sistema para compartir archivos. Podemos subir archivos. En la versión gratuita creo que hay hasta 2 GB. Pueden crearse un usuario, pueden usarlo de manera sin tener un usuario, digamos. Lo mejor es tenerlo. La creación es sencilla. En la versión gratuita nos permite compartir archivos de hasta 2 GB. Entonces podemos subir un archivo. Vamos a poner cualquiera acá. Y lo puedo mandar por mail. O lo puedo... ponemos algún mensaje. Lo puedo mandar por mail o puedo crear un enlace. Si toco acá, me permite enviar email. Entonces pongo mi mail y el de la persona a la que se lo quiero mandar. O crear enlace y me genera un link. En la versión gratuita el archivo va a estar disponible de 1 a 3 días. Yo le pongo 3 días. Entonces esto es para, no sé, te mando un archivo, lo bajaste ahora y listo. Después desaparece, no está más disponible. Si alguien quiere probar con este para la descarga. Permite eso, archivo hasta 2 GB, entonces un capítulo de una serie, por ejemplo, se puede mandar por WeTransfer. Es una buena herramienta, más que todo si no quieren llenar su Google Drive o su plataforma de ese estilo, es una herramienta práctica. Nosotros en cuestiones audiovisuales lo usamos todo el tiempo. Yo estoy WeTransfer o otro que me gusta mucho, que es el que yo más uso, es este Front Smash, que me da archivos más grandes, te dejan mandar. Voy a sacar el enlace, y es lo mismo. Se carga el archivo, que se puede incluso arrastrar hasta acá. Entonces tocamos acá, cargamos, buscamos el archivo y generamos por mail o por enlace, enviamos el
el archivo. La verdad que son herramientas bastante simples de utilizar y que te permiten tener archivos, enviarlos de manera gratuita y enviar archivos más pesados, que a veces es complicado. Pero lo que vos decías, ahí está la confidencialidad, sí. La No, cuestión no es son esa. confidenciales, sí. Ahí tenemos, hay que hacer, sí. Claro, en teoría el archivo está encriptado y no sé qué, y solamente lo va a poder abrir la otra persona que vos se lo pasaste. Incluso le puedes poner, en WeTransfer te permite ponerle una clave al archivo y cosas así, pero está pasando por un servidor. FilePizza, no leí los términos y condiciones. Si quieren leerlo, pueden leerlo en algún lado. Ya lo descargaron un montón, bien. Mirá, me dice las personas que lo van descargando. Ya no sabía esa parte. Esta herramienta la descubrí esta semana, fue una casualidad y me pareció que les podía servir. Si vemos los términos y condiciones acá, en teoría estaría todo bien, porque no pasa por un servidor. ¿Ves? Lo mando desde mi navegador hasta su navegador, listo. Y cuando yo cierro, según mis cálculos, deja de estar disponible. No sé si alguien está intentando descargar ahora, no sé si va a poder. Pero bueno, esa me parece que te da una cuestión ahí de confidencialidad un poquito mejor. Sí, ahí probé y no se puede más descargar. Bien, está bueno eso. Bien, se la descarga en el momento y si yo cierro el navegador, no lo puede descargar más nadie. Bueno, quienes no llegaron, ahora ya está. Pero tranqui, igual. Está el WeTransfer, está el WeTransfer. Está el enlace de WeTransfer también, perfecto, que es el que dice web.tl. Bien, vamos a jugar entonces. Ahora yo voy a hacerlo con Gemini, ustedes pueden hacerlo con Gemini, con ChatGPT, con la inteligencia artificial que quieran. Bien. Y lo que vamos a hacer es esto. Tengo un archivo de Excel en el que quiero crear una función. Le voy a decir ya desde el principio ahora que quiero crear una función. Una macro para que cuente caracteres de una celda y si son más de 50 se ponga en rojo. También quiero que me devuelva la cantidad de caracteres que tiene la celda. Por las dudas le pido también eso. Bien. Bien. Me da mucha gracia que las inteligencias artificiales te dicen qué bien lo que estás queriendo hacer, es excelente tu... Siempre tenés razón para la inteligencia artificial. O casi siempre. Siempre te dice que sos un capo. Bien. Ahí me dice que hay algo que no se puede hacer, que es cambiar el formato, pero vamos a ver qué me deja hacer. Vamos a hacer con el editor de Visual Basic, creamos un módulo y pegamos esta función. Bueno, voy a hacer eso. Vamos a Excel, abrimos el editor de Visual Basic con un Alt F11 o así, creamos un módulo, yo ya tengo uno creado, vacío, pero si no, insertar módulo, y ahí crean uno, pegamos acá. Acá solamente me está haciendo la función contar caracteres, no creo que vaya a ser mucho más que eso. Bien, ahora en cualquier celda puedo usar mi nueva fórmula contar caracteres. A ver, vamos a probar en el Excel.
contar caracteres, esta celda, 52, bueno, sé que es 52 porque ya tengo esta, que era una función original de Excel. Ahora quiero que me lo convierta en rojo. Formato condicional. Si la celda, selecciona la celda o el rango de celdas la que quieres aplicar, la regla. La columna. Formato condicional y nueva regla. Bien, acá estamos haciendo otra cosa. Ahora no vamos a usar una macro, vamos a usar formato condicional dentro de Excel. Entonces, inicio, formato condicional y nueva regla. Vamos, inicio. ¿Dónde está formato condicional? Ahí al lado de dar formato como tabla. No lo veía. Sí. Y reglas para resaltar celdas. Es mayor que 50. Relleno rojo. Excelente. Y ahora puedo hacer lo mismo para todo. Acá, un poquito. Ahí está. Bien. ¿Cómo estamos? Del otro lado, quienes fueron probando. ¿Probaron? ¿Pudieron hacerlo? No encuentro esa celda en el archivo. ¿Qué celda? Ah, sí, eso yo tampoco lo encontré. Las que está mostrando, Ay, no, claro. creo que nos mandaste Creo que otro les o mandé la no. versión. Pero no hay problema, de última podés agregar una columna, insertar columna al lado de alguna. Por ejemplo, yo agregué una columna al lado de la H. Ahí vamos de nuevo. Y les mando el archivo limpio. No, pero se puede hacer con cualquier Sí, no texto, hace digamos. falta. Sí, Claro. sí, obvio. Yo probé con ChatGPT y me colorea en rojo las celdas que se exceden los caracteres. O sea, no me lo pone en Bien. una aparte. Así que Ah, bueno, voy bueno. a tener que pulirlo. Pero también es Está una bueno también. opción. Sí. También sirve porque, bueno, por ahí podés hacer las dos cosas por separado. Finalmente estamos haciendo las dos cosas por separado. Por un lado contás los caracteres y por otro lado marcás los que se pasan de cierto Sí, número. yo imagino que acá si pongo formato condicional. No, claro, esto es para números. No sé cómo te lo hizo el tuyo ChatGPT, pero bueno, ahí les pasé igual el archivo más limpio para que lo puedan acomodar en el último Excel, en el último envío. Bien. No sé si alguien más quiere probar, si quieren lo vemos de nuevo, o si quieren jugar con alguna macro en Word. Juan Manuel, ¿podrías hacer una breve explicación de lo que es la inteligencia artificial? Como que Bien. por ahí hay gente que está quizás un poquito perdida o que lo usa poco, entonces, bueno, para saber, porque además en traducción se habla mucho de inteligencia artificial y se dice poco en lo que se habla. Entonces, bueno, como si podés hacer, no sé si estoy como interrumpiendo tus planes, pero No. Perfecto. quizás para que manejemos algunos de los términos claves, digamos, de lo que es y sepamos para qué lo podemos, para algunas de las cosas que las podemos usar. Acabamos de ver una muy específica que tiene que ver con la programación, que tiene que ver con aprovechar las herramientas de las suites Infomat, ¿cómo se dice?
de informática. Ofimática. Ofimática, eso. Pero bueno, se pueden usar para otras cosas y está bueno saber como la lógica detrás de la inteligencia artificial, ¿no? Bien, bueno, en realidad, a ver, las inteligencias artificiales les llamamos, pero hay diferencias, hay gente que dice que no son inteligencias artificiales, que lo que son herramientas de deep learning, de aprendizaje profundo, que básicamente utilizan LLM, Large Language Models, o modelos grandes de lenguaje, que son un montón de contenido, analizan muchísimos documentos, textos, mucho, o sea, realmente muy grandes cantidades de datos, y a partir de ese análisis de datos pueden construir determinadas funciones. Tienen un algoritmo que hace ese análisis de los datos para entender o dar una apariencia de que entienden el lenguaje humano. Y a partir de ese entendimiento del lenguaje humano pueden procesar información, producir texto coherente, bueno, programar, traducir, generar texto nuevo, que es una de las cosas más interesantes, o incluso, bueno, generar imágenes, generar videos, generar otras cosas más allá de solamente el texto. Y eso también es una cuestión interesante que tiene. Toman, por ejemplo, elementos de otras imágenes y los reforman para crear una imagen nueva. Eso es una forma muy, muy sencilla de explicarlo. Obviamente tiene detrás de esto hay pila de gente laburando, generando estos algoritmos que permiten, por un lado, analizar y vamos a decir, comprender. No entienden realmente, pero dan esa apariencia de que entienden de qué le estamos hablando, de que entienden los textos. ¿Por qué? Porque han analizado tantos textos, tanta cantidad de documentos, que pueden ver patrones dentro de esos textos y saber, bueno, no sé, esto es una frase con sujeto y predicado que funciona. Bueno, esta persona está haciendo esto y entienden, bueno, qué es un verbo, qué es un adjetivo, que tienen un montón de, vamos a decir, etiquetas para determinadas palabras. Tiene sus errores, tiene sus problemas. Hay juegos que se pueden hacer para probar cómo funcionan. A ver, uno que yo he hecho en algún momento, vamos a ver si anda. A ver, díganme una palabra en la cual se repita muchas veces una letra. O inventamos una palabra. Sí, no. Ananá. Muy buena, bien, ananá. ahí está, ananá. ¿Cuántas veces la palabra ananá? Bien, lo dijo bien. Creo que han evolucionado un poquito más los modelos de lenguaje, pero en un momento vos le decías una palabra que tenía muchas veces una misma letra y no la entendía. Te decía, no sé, ananá tiene 2 letras A. ¿Por qué? Porque en realidad lo que analiza es la palabra completa, o en ese momento lo que analizaba era convertía en un token, en un elemento completo la palabra, y no la podía dividir en letras. Bien, entendía, bueno, yo comprendo esto, palabra completa significa ananá, este significante da este significado, y era más sencillo. Hoy en día imagino que a ver, si le inventamos una palabra, ves, ahí por ejemplo, retro radio tiene 3. Ah, no, está bien, tiene 3. Ya no pasa eso, pero esto fue hace, no sé, 2 meses, yo hacía esta misma prueba y contaba mal.
es también eso, es algo que está evolucionando y mejorando constantemente la forma en que analizan cada token, cada elemento que están trabajando. Yo por ahí lo uso, a veces intento preguntarle o que me ayude a pensar una palabra que tenga dos condiciones independientes. Por ejemplo, una palabra que sea sinónimo de belleza y que rime con casa, por ejemplo. Y no logra cumplir las dos condiciones y la rima le cuesta muchísimo. Es decir, muchas veces me pone cosas que no riman o empieza a inventar palabras o me pone palabras en otros idiomas, porque le cuesta cumplir varias condiciones cuando esas condiciones son más metalingüísticas, digamos. Claro, cuando son dentro, es que lo que le cuesta es eso, justamente dividir una palabra en sílabas, en este caso, para sacar la rima o no sé, encontrar una métrica. No creo que pueda encontrar una métrica. Acá encontramos una que no pudo leer. Probamos con efemérides que tiró Maitena y dice que tiene 3 letras E, cuando tiene 4. Me pasa esto, no pudo descomponer esa, vamos a decir, palabra, o ese token. Bien, lo que más se utiliza es la palabra token dentro del lenguaje de... Eso iba a decir, por la tilde, y si probás sin la tilde, por ahí te lo... A ver. Pero Ananá lo entendió. no. Yo creo que es por lo común que son las palabras. Ananá es una palabra muy común y quizás ya alguien le haya preguntado lo mismo. Y... Claro, no te marca la E con la tilde. Ahí la encontró. Ahí llegó. A veces insistir funciona y a veces se empieza a confundir más todavía. El otro día le estaba preguntando sobre una palabra, sobre un nombre en danés y primero le pregunto, ¿esto es un nombre o no es un nombre? Y me dice, sí, es un nombre. Le digo, pero aparece en minúscula, ¿seguro que es un nombre? Ah, no es un nombre. Y bueno, se decía, bueno, y finalmente no llegamos a nada, a veces hay que arrancar de cero. Por ahí le decís, bueno, olvídate de todo lo que estuvimos haciendo hasta ahora y empecemos de cero. Y empezás dándole una vuelta un poco distinta a la pregunta y a veces llegás y a veces no llegás. A mí me sirve por la función, como vos decías, de interacción. Es como hablar con una persona que no sabe mucho de lo que vos necesitás, pero se lo tenés que explicar de una manera muy básica y al explicar de una manera básica, a veces se te ocurren las cosas a vos. Sí. A mí me sirve eso. El ejercicio del lenguaje nos hace pensar. Tanto escribir como hablar nos ayuda a pensar. Entonces muchas veces terminamos pensando más nosotros que la inteligencia artificial. Ahí Marina dice que los resultados que arroja pueden depender de la inteligencia artificial. Sí. ChatGPT acaba de lanzar la versión 5. Todavía no me metí a probarla. Pero si es gratuita, la podés usar limitada, porque a mí en el Sí. teléfono ayer la probé y bueno, te la tira limitada. Sí, te da cosas limitadas. A mí la que me gusta, yo uso ChatGPT, la suelo usar para preguntarle cosas o para trabajar algunos documentos. Uso bastante Gemini y la que me gusta mucho para investigación es Perplexity. Ya que estamos, vamos a mostrarles también. Esta para mí es una buena inteligencia artificial para investigación. Porque vamos a querer estar logueado. Siempre mejor si tienen un usuario, porque si tienen el usuario se van a guardar sus conversaciones anteriores, pueden volver a una conversación que ya están teniendo, pueden repreguntar sobre algo. Perplexity, le puedo preguntar, no sé,
Te puedo preguntar algo. Y lo que tiene bueno es que te da fuentes. Te cita las fuentes y de dónde está sacando esa información. Entonces, a ver, todas las inteligencias artificiales tienen lo que se llama alucinaciones. Es decir, que a veces te chamullan, te tiran, te baten fruta. Pero cuando te citan fuentes, podés ir buscando y ver de dónde sacó esta idea. Entonces, a mí, Perplexity me gusta mucho para investigar, para buscar sobre un tema que estoy trabajando, porque me da una respuesta, pero además me dice de dónde lo sacó. Entonces puedo ver ChatGPT también te dice de dónde lo sacó, sobre todo si se lo preguntás, pero lo saca de lugares que no debería sacarlo. Incluso cuando claro, le decís fuentes confiables, no entiende qué son fuentes confiables, mientras que Perplexity sí, bueno, no sé, usa Wikipedia también, pero no usa cosas, por ejemplo, Wikipedia es una buena fuente. Y ahí, yo a mí me... defiendo Wikipedia a muerte. Porque lo que tiene de bueno Wikipedia es que es un espacio libre. A ver, sí, tiene de malo que es un espacio libre en el cual cualquiera puede colaborar. Y tiene de bueno que es un espacio libre en el cual cualquiera puede colaborar. Entonces se chequean las fuentes. Hay un chequeo de fuentes constante en Wikipedia y lo que podemos hacer en Wikipedia es ir a ver cuáles son las fuentes también. Lo que tiene de malo Wikipedia es que muchos de los artículos en idiomas que no sean inglés son malas traducciones del inglés. Ese es para los traductores es un problema porque vos decís, ay, ¿cómo se traduce este término? Y te aparece, si te usa Wikipedia, te usa una traducción que hizo alguien que no sabe nada, y entonces ahí Claro. tenemos un problema. O Pero alguien, o una traducción automática también. lo que Entonces, tiene, como vos decís, si chequeás y ves sí, que son todas fuentes en inglés, decís, ah, no, esto no. exactamente. Lo que tiene bueno es esto, es la parte de referencias en Wikipedia. Podemos venir a ver cuáles son las fuentes de las que sacó la persona o las personas que lo completaron acá. Si tocamos aquí en el 1, nos lleva directo a las referencias y acá podemos entrar a ver el artículo original. Que de nuevo está bueno para ir a ver cuáles son las fuentes de esa fuente. Nunca confiar directamente en Wikipedia, obvio, porque cualquiera puede meter mano, pero al mismo tiempo hay muchas manos y muchos ojos todo el tiempo controlando. Es lo mismo que hablábamos la semana pasada del software libre. El software libre cualquiera lo puede editar en teoría, pero el repositorio oficial, la versión oficial de un programa de software libre, está súper controlado por un montón de ojos. Entonces, esa construcción comunitaria desde la inteligencia colectiva ayuda mucho a tener un elemento bien controlado y que sabemos que va a estar bastante bien. Bien. Yo súper recomiendo Perplexity si quieren jugar con inteligencias artificiales, está muy buena. Gemini también tiene la posibilidad de citar fuentes, incluso cuando hacemos una búsqueda en Google, hoy en día, vamos a seguir con la misma búsqueda que estábamos. Más allá de lo... Bueno, hoy se taró, se ve, pero muchas veces acá arriba nos da una respuesta de inteligencia artificial Google, que es la respuesta de Gemini. Ah, es de Gemini, no sabía. Siempre son tan malas. Ahí está. Suelen ser muy malas. Claro. Sí, esto es similar a Gemini, pero también te da esa cita del enlace. Entonces está bueno para ir a chequear la fuente. A veces son medio chamulleras, obvio. Cuando la inteligencia artificial chamulla, se llama alucinaciones, lo que tienen. O así al menos es el término que se suele utilizar. ¿Y la alucinación es siempre lo mismo que un error o puede cometer errores que no son alucinaciones? No, puede cometer errores, por ejemplo, el proceso que hicimos antes de la macro, que me daba cosas que no eran lo que yo quería o que no me mostraba o que me tiraba un error, puede ser un error que tiene el proceso, que se equivoca o que puede que tome de una fuente que no es la correcta y ahí, o sea, puede tener
otras formas de error. Digo Siempre, porque se habla mucho, siempre se habla de las alucinaciones, pero no se habla tanto de los errores y comete errores también. O sí, sea, sí, lo de comete efemérides errores, era un error, me parece, ¿no? O tiene, era un... tiene errores, tiene sesgos, y eso es importante tenerlo en cuenta siempre. A ver, esto está entrenado, es un modelo de lenguaje grande, o como quieran hacer esa traducción. Pero lo que hace es entrenarse a partir de un montón de textos. Ahora, esos textos pueden tener errores también. Esas fuentes originales pueden tener errores que se trasladan a lo que responde la inteligencia artificial, o pueden tener sesgos, que creo que en la que mejor se puede ver el tema de los sesgos es en Grok, porque tiene el sesgo ideológico de Elon Musk, y te dice, si vos le preguntás, ante la duda, te respondo lo que respondería Elon Musk. O sea, tienen sesgos, principalmente muchas cuestiones de sesgo de género, eh, porque están entrenadas desde una mirada muy machista en general, y tienen sesgos de cuestiones de accesibilidad, de discapacidad. No sé, hay experimentos en los cuales si le subís una imagen de varias personas y una de las personas está en silla de ruedas y le decís, bueno, identificame qué hay en esta imagen, a la persona en silla de ruedas la identifica como una valija, por ejemplo. Tiene ese tipo de cuestiones. Esto lo sé porque estamos justo ahí, una compañera que está trabajando el tema de accesibilidad de inteligencia artificial y investiga eso, pero tiene un montón de sesgos de dónde saca las cosas, de las fuentes que utiliza y de cómo son los procesos de, vamos a llamarle pensamiento, de análisis que tiene el sistema. Entonces, hay que tener cuidado. Son una buena herramienta, ayudan en un montón de cosas, pero también se pueden equivocar. Entonces, siempre está bueno chequear o contrastar el resultado con otra fuente, que puede ser otra inteligencia artificial, puede ser Google, puede ser la fuente que ustedes prefieran. Y después esto, de ir probando, como hicimos acá con Gemini, que probamos, esto no funcionó, y repreguntamos. Sí, obvio, el mismo sistema de lenguaje que se entrena es humano, o sea, alguien también hizo eso. Esa es la cuestión que tiene en general la informática, que uno muchas veces se ve a la informática como algo neutral y sin errores, porque es un programa y va a hacer las cosas bien. Y no, en realidad esos programas están hechos por personas que tienen errores, que se equivocan y que también pueden pifiarla. Entonces, los resultados que va a dar no son neutrales, siempre van a estar sesgados de alguna manera. No sé si alguna vez probaron traducir con ChatGPT, por ejemplo, o con alguna inteligencia artificial, y me traduce mejor las cosas que ya están traducidas por seres humanos. Entonces, Claro. yo lo trabajo en una materia en el traductorado y ponemos un texto por ejemplo, de un grupo activista mapuche que reclama por sus derechos y demás, y lo tienen que traducir al inglés, traduce un desastre, y después pones un texto de la ONU, que ya está traducido por seres humanos, y la traducción es perfecta. Entonces, una de mis alumnos dice, ¿cuánta inteligencia humana hay en la inteligencia artificial? Y sí, es así. Sí, bueno, no es lo mismo, por ejemplo, DeepL, que es una herramienta de traducción, no es un LLM, no me acuerdo ahora cómo se llama el tipo de... NMT, por redes Eso, NMT, neuronales. ahí está. Que es una traducción por una máquina neuronal. Básicamente, es también una forma de deep learning, de aprendizaje profundo, que está enfocada en el tema de la traducción. Entonces, esos encuentros que hace de entender las palabras son mejores en el tema de la traducción porque está trabajado específicamente para eso. Entonces no son los resultados como se dan en ChatGPT o en una de estas LLM, vamos a decirle. Porque en realidad también DeepL o Google Translate, el Google Translate que usábamos hace 5 o 10 años, ya era inteligencia artificial. El DeepL que usábamos hace 5 o 10 años, ya era inteligencia. Bueno, no sé si hace 10 años existía DeepL. Pero ya es inteligencia artificial.
Las NMT son desde el 2016, me parece, ¿no? Bien. Sí, y el aprendizaje profundo también existe hace un montón de años. El deep learning, el machine learning y todas estas cosas. Lo que tenemos ahora con los LLM es la posibilidad de la inteligencia generativa, de que creen texto, generan texto nuevo, que en realidad es un texto hecho a base de textos anteriores. A Bastín le gusta esto. Muy Bastín, sí. No, lo que quería comentar es que habrán escuchado que en traducción se combina lo que son las típicas herramientas de traducción automática, como decía Juan Manuel, de redes neuronales, como el traductor de Google, vamos a decir lo más conocido, pero que bueno, hay algunas específicas para distintas áreas y demás. Se combina esa traducción automática que es más predecible y que es más apegada al texto fuente con la inteligencia artificial generativa que genera textos más naturales, porque la generativa es menos apegada al texto fuente, pero más natural. Fíjense que siempre cuando ustedes tienen una interacción con la inteligencia artificial como ChatGPT, suele ser bastante natural, si bien es más natural en inglés que en otros idiomas, suele ser bastante natural y mucho más natural que la traducción automática. Entonces ahora hay muchas, muchas pruebas de combinación de, bueno, primero se hace con uno y después se pasa al otro y después se pasa por un ser humano o empieza con un ser humano y bueno, como que están combinando las etapas para ver qué genera mejores resultados. Y eso está pasando también en audiovisual, porque la inteligencia artificial se está desarrollando de una manera que supuestamente pueda comprender imágenes en movimiento. Bueno, está en eso, lo están intentando, pero también, digamos, la traducción automática venía bastante flojita en traducción audiovisual. Con la inteligencia artificial se supone que se va a poder mejorar un poco más y que después va a ser una revisión humana. Bueno, son cosas que se están probando. Bien. Bueno. Perdón, eso después lo vamos a trabajar. Esto fue un sí, comentario, pero después tenemos a gente especializada en doblaje con inteligencia artificial, en subtítulos con inteligencia artificial y demás. Yo lo tiré como comentario general para cerrar el tema, digamos. Sí, podemos estar hablando un montón, pero vamos a tener gente que sabe en serio de eso dentro de poquito. Bien, vamos a hacer una prueba más. Ahí les paso de nuevo para que se descarguen el archivo limpio. Así hacemos un intento más de una pequeña inteligencia artificial una pequeña macro que nos ayude a limpiar los caracteres, los espacios y ese tipo de cosas, para que si está arriba de los 50 caracteres lo podamos ir limpiando un poquito más. Bien. Vamos a hacer una macro, descargan ahí si quieren el archivo y vamos a hacer una macro, esta vez no va a ser de las de función, sino una macro de la ejecutable. Bien. Quiero hacer una macro que elimine espacios dobles y espacios antes de signos de puntuación. Bueno, hace acá una definición de cuáles son los signos que quiero antes de cuáles quiere limpiar. Elimina los espacios dobles. Elimina acá los espacios. Bien, vamos a probarlo. Vamos a ver. Esperen, estoy
compartiendo mal la pantalla. Acá. Bien, volvemos a nuestro Excel. Vamos a la parte de programación y a crear una macro nueva. Insertar, módulo, ponemos todo esto. Limpia espacio, bien. Ya estamos. En teoría eso debería funcionar. Vamos a ver qué nos dice Gemini. ¿Cómo funciona? Lo pusimos, ya lo pegamos, volvemos. Bien, y ahora seleccionamos el rango donde queremos aplicarlo, que va a ser este. Vamos a las macros y le doy a ejecutar. Y ahí vamos a hacer vamos a deshacer. No llegamos a ver ese cambio, así que vamos a poner acá los caracteres. Yo, por ejemplo, pongo ahí un doble espacio, acá un espacio antes del punto, y acá un espacio antes de la coma. Bien, en esos tres vamos a tener tal vez el cambio con la macro. Entonces, vamos aquí, macros, por un poquito así es más visual, le doy a ejecutar y en esos tres casos se limpió el espacio. Me quedo pensando un montón de tiempo. Bien. ¿Pudieron hacer una macro similar o probar con su inteligencia artificial? No sé si alguien se animó. ¿Alguien Veo probó? caras como de estar intentando, no sé si lo están intentando, me parece, porque veo caras así de concentración. Concentración. Sigan, sigan. Cuéntenos si lo están haciendo o no, porque por ahí yo estoy interpretando mal las caras, no sé. Ahí veo caras que asienten. No, en mi caso lo voy a hacer después porque va muy, muy rápido y no puedo prestar atención a lo que me está explicando Juan Manuel y hacerlo, entonces prefiero ver ahora, tomo nota, después vuelvo a ver la clase y lo pruebo. Bien. Me explico, no es que él lo haga muy rápido, sino que yo soy muy lenta si tengo que escucharlo a él y hacerlo yo. En eso me pierdo. Igual yo sé que a veces me engancho haciendo las cosas y... No, lo que pasa es que es lógico porque vos lo sabés hacer, entonces la velocidad es diferente, pero no cuestionaba eso, digo nada más que yo prefiero prestar atención y después lo voy a hacer. Por ahora tomo nota. Bien. Ahí dicen que alguien que está tomando nota también, alguien que lo hizo con ChatGPT y funcionó. Bien, hay un par más que están a la espera. Sí, te imagino también quienes están con el celular, que no van a poder en este momento. Claro, te da menos explicaciones ChatGPT. Bueno. Está bueno eso de Gemini que te da todas las líneas comentadas porque sabes qué está haciendo en cada uno de esos pasos. Y el hecho de saber qué está haciendo en cada paso, a ver, ninguno de nosotros, a menos que tengan ganas de eso, ninguno de nosotros va a terminar siendo experto en programación de Visual Basic, pero lo que tiene de bueno es que te dan esta línea de comentario y te da la línea programada, digamos, de algoritmo. Y como es bastante sencillo el lenguaje de programación,
se puede ir como entendiendo la lógica, al menos. Entonces vamos viendo bueno, veo qué está pasando, más o menos. No digo que vamos a salir programando de acá, pero entendemos un poquito de qué está pasando. ¿Bien? Y también por ahí se te empiezan a ocurrir más cosas que podés automatizar, porque a veces uno, si no sabe qué opciones tiene, no se imagina que se puede automatizar una cosa como esta, por ejemplo, de que se automáticamente te marque un Excel que no está preparado específicamente para subtítulos, por ejemplo, que te marque todo lo que se pasa de caracteres. Y si tenés esta posibilidad de preguntarle a una inteligencia artificial, que no es molestar a un amigo que es programador, está bueno y si por ahí se te van ocurriendo más cosas que podés automatizar o más funciones que necesitarías hacer más rápido o no hacer manualmente, y ahí vas aprendiendo también y perdiéndole el miedo, porque me parece que hay mucha gente que le tiene miedo a la programación, a los lenguajes de programación, a cuando aparecen etiquetas o aparecen fórmulas, enseguida, uy, no, esto no lo entiendo, y por ahí perderle el miedo me parece interesante como traductores también, porque como decíamos, está cambiando muchísimo los procesos de traducción y aparecen por ahí necesidades que antes no aparecían y tenemos que no tener ese miedo a resolverlas, ¿no? Sí, a veces lo que le puede pasar ahora es que esto está medio en abstracto, por eso intenté llevarlo a un par de ejemplos en particular para ver esa utilidad, porque a veces es difícil como decir, bueno, ¿para qué me sirve esto? ¿Por qué estoy renegando con esto? Pero cuando le encontramos las utilidades en casos prácticos, es cuando vemos, bien, por acá puedo ir probando esto, puedo ir haciendo determinado experimento. ChatGPT también te sugiere incluir otras funciones dentro de esa macro, que también está bueno relacionado con lo que decían de, bueno, adaptarla a lo que uno necesita. A mí me sugirió otros errores comunes como espacios después de paréntesis. Eso sería un error. O sea, está bien que haya un espacio después de un paréntesis. O puntos dobles, eso sí, está bueno que lo detecte. Bien. Bueno, está bueno eso de que no solo con lo que uno se da cuenta, sino que te tira otras ideas de cosas que te puede corregir, entonces haces una macro más interesante todavía incluso. Incluso si tienen tiempo, con las inteligencias artificiales, cuanto más contexto le den, como los seres humanos, si le dan más contexto, mejores sugerencias te da. Si ustedes les explican, y yo necesito una macro para un guión de doblaje que tiene que estar así, así, porque lo tiene que poder leer automáticamente tal cosa, entiende mejor y las sugerencias que te hace son mejores. Sí, o también... Pero bueno, lleva tiempo, digamos. Sí. Redactar explicar todo el contexto lleva tiempo. Depende de si quieren perder ese tiempo o no. Pero ahora podrían, si quieren, ir aprovechando para jugar, como decía Juan Manuel, con la inteligencia artificial y con Word y con el Excel, para ver qué cosas no se les habían ocurrido que se pueden hacer y bueno, ver qué resultados hay. Sí, incluso algo que está bueno con la inteligencia artificial es, hay determinadas estructuras de prompt, de instrucciones que les podemos dar, y una cosa que al menos yo la hago mucho es decirle, lo primero que le decís es cuál es el rol que va a tomar. ¿Sí? No sé, sos desarrollador, o sos investigador, o asistente de investigación, cosas por el estilo. Entonces se posiciona desde ese lugar y te ayuda, y los resultados que le das pueden que te sean más útiles para eso. Entonces, no sé, o asistente de redes sociales, gerente de marketing de una empresa. Le podés dar el rol que quieras, incluso le podés dar eso, sos experto en esto, o sos principiante en esto, y no sé, si alguien de ustedes da clase, bueno, si fueras principiante en este tema, ¿qué preguntas tendrías? ¿O qué preguntas puede tener un principiante? Entonces te tira también el otro lado, ahí tiene cuestiones para educación que están buenas. Hoy justo veía un ejemplo que creo que salió en Rosario 3,
que usaban una inteligencia artificial para hacer una aplicación y que, o sea, y lo programa entero la inteligencia artificial, la persona no hace nada. Le dice, quiero hacer una aplicación para enseñarle francés a una persona que tenga ejemplos de tal tipo y que tenga un juego, y te da el código completo y sale andando la aplicación. A ver si lo encuentro la nota. Sí, más o menos salen. Es como la macro. Sale Sí, andando bueno. después que vos le dijiste varias cosas y le dijiste, no, mirá, y me da un error. A mí me sirve, por ejemplo, hablando de qué cosas, de los roles y demás, yo muchas veces, le habrá pasado, cuando estamos traduciendo un texto, especialmente cuando estamos traduciendo una serie o algo que viene de hace rato, nos olvidamos que puede haber una persona que no vio los capítulos anteriores y en la traducción hay ambigüedades que solo se entienden o se desambigúan si vimos el resto de la serie. Entonces yo hay veces que le pregunto, si yo te pongo esto, ¿qué dudas surgen o qué información necesitas antes para entender esta oración sin contexto, por ejemplo? Está bien que uno siempre tiene contexto en los subtítulos o en el doblaje, pero sirve para, por ahí yo no me doy cuenta de qué ambigüedad puede haber porque ya estoy muy metida en el contenido y la inteligencia artificial por ahí te dice dudas que no tiene ningún ser humano, pero por ahí te dice dudas que sí podemos tener los seres humanos. La otra vez yo le puse un titular de Rosario 3 y le surgieron dudas que ninguna persona tendría, porque decía, fue el titular de cuando vino la vicepresidenta al festejo del Día de la Bandera, y no me acuerdo cómo era la subordinada, pero bueno, le pregunto, ¿cuál es la ambigüedad acá? Y me dijo una ambigüedad que era imposible que un ser humano la pensara. Pero cuando vos le das más contexto y demás, dice, bueno, no, entonces la ambigüedad está la otra. Depende cuánto tiempo queremos perder y cuánto necesitamos de ese feedback, digamos, que no es lo mismo que el feedback humano, pero que puede llegar a ser útil. Sí, es una herramienta para apoyarse, para aprovechar en algunas cuestiones, pero obviamente no es delegar todo en esto. Ahí les dejé es un videito sencillo, creo que está en inglés, que explica esto, de que no sé, le quiere enseñar francés a otra persona y cómo va creando una aplicación con eso, con ChatGPT 5. Así que es ahí para que lo miren después, lo chequen. Bueno, macros, inteligencia artificial. Más o menos entendimos por dónde va. Sí, se entendió. Hay que probar ahora, pero se entendió. Hay que jugar, sí. Por eso, ahora no lo voy a subir hoy ya, pero en estos días les voy a subir. Vamos a subir el video de la clase de hoy y vamos a subir una pequeña consigna que va a ser su trabajo final de este módulo, en el cual básicamente van a tener que hacer eso, practicar un poco, jugar y armarse. Yo les voy a dar algunas sugerencias para que hagan esto, una macro de Excel o de Word para alguna función que ustedes necesiten. Yo le voy a sugerir esto que vimos hoy, la cuestión de contar caracteres, de doble espacio o ese tipo de errores, pero si ustedes se dan cuenta de que les sirve más otro tipo de programa o de macro para hacer otras cosas, o si quieren sumar algo más, que también lo puedan hacer. Eso queda a libertad, obviamente. Y lo que van a tener que entregar no es el resultado, sino el chat. Mostrarme cómo fue su proceso, porque lo que quiero es justamente que renieguen, pero que tengan esos problemas, que vayan teniendo errores, que prueben y que no les salgan las cosas y que puedan decirle, no, mira, esto no me está funcionando por esto acá, o este me está dando este error. Y busquen eso, ser explícitas cuando tienen un error, me indica el error, no sé, el tipo de formato de contenido no es correcto, no sé qué.
pónganle todos los errores, cuéntenle todo lo que les está pasando al chat, que les va a ir ayudando, al chat que usen, que les va a ir ayudando a solucionar esos problemas, y está bueno para ir metiéndose en eso de encontrar algunas cuestiones de automatización. Yo les mostré de automatización de macros, después hay herramientas de automatización con inteligencia artificial para cualquier cosa. Incluso Gemini, en la versión paga, se puede conectar al Google Calendar y pueden automatizar tareas y cosas así. Eso ya les dejo para que ustedes exploren si tienen ganas. Pero por ahora... Sé que hay gente que trabajó en algún momento o que está trabajando en gestión de proyectos, quizás para la gestión de proyectos de traducción puedan probar, o si no lo probaron, quizás ya lo estén usando, pero puede ser interesante para la parte de gestión también, ¿no? Uh-huh. Bien. Yo les voy a subir el documentito que trabajamos hoy a Excel por si quieren tener al campus, por si quieren tener un documento de ejemplo para trabajar sobre eso, pero pueden hacerlo sobre, obviamente, algún documento que estén trabajando ustedes, algo que les vaya. Prefiero que lo hagan sobre algo que les sirva a ustedes, que ya estén trabajando o que tengan en su cotidianidad, no sé, siempre tienen que corregir determinados tipos de documentos, determinadas cosas. Bueno, ¿qué cosas hacen siempre en todos esos documentos que se pueda automatizar? Busquen eso, para eso les va a servir la macro, para automatizar tareas que tienen que hacer cada vez que entran a un documento o a un proceso de traducción o de trabajo en general. Entonces busquemos ese tipo de cosas. Bien, les doy este documento por si quieren trabajar con ese, pero si quieren hacer otro de ustedes, más que bienvenido. Bien, bueno, no sé si quedó alguna duda, si tienen alguna otra cosa que haya quedado algo de la semana pasada. No, había quedado una pregunta en el foro de FN Función. No sé si eso... Yo la puse. ¿Pudieron averiguar eso? Sí, cómo hacen con sus teclados para sostener el FN, digamos, y tener esos atajos de teclado. Sobre todo, bueno, hay algunos programas de subtitulado. No me acuerdo cómo había surgido lo de FN, pero bueno, cómo hacer para sostener el FN cuando la tecla F1, F2, F3 tiene otra función también. No sé si lo pudieron averiguar. En mi caso, yo tengo una tecla que es FN, bloquea todos los F, digamos, y una vez que está marcada como si fuera el Cap Locks, puedo apretar cualquier tecla y solo activa la función F1, F2, F3. Pero en algunos casos no existe esa tecla de bloquear Fs, digamos, y entonces la tarea, digamos, para hoy era investigar qué tienen que hacer con sus teclados para, en caso de que no tengan separadas las teclas F, o sea que la misma tecla tenga distintas funciones, cómo hacer para no tener que apretar dos teclas todo el tiempo y directamente tenerlo sostenido, digamos. No sé si lo pudieron investigar. Si quieren compartir un poco para que si alguien no lo descubrió, pueda descubrirlo. Una forma que pueden hacer para investigar es preguntarle al ChatGPT. Primero les tienen que explicar cómo es su teclado y después le preguntan qué opciones hay para que quede, para sostener los Fs, digamos, para que yo no tenga que apretar dos teclas a la vez. Si no lo hicieron, lo pueden consultar ahí y probar distintas opciones. Cambia mucho de una computadora a la otra. Yo tengo dos notebooks y las dos son totalmente diferentes. Entonces no hay una solución para todo el mundo. Por eso yo había abierto el foro para que compartan sus opciones, que por ahí les puede servir a los demás. Sí, depende. Yo, por ejemplo, en mi computadora de escritorio, las Fs, digamos, no tienen ninguna función alternativa más allá de su función original de F1 ayuda, F2 archivo nuevo y esas cosas.
Pero en mi computadora, la notebook, sí, ahí tengo, no sé, puedo subir el brillo, bajar el volumen, pausar una reproducción, ese tipo de cosas. Y lo que me dice ChatGPT es que puedo bloquearlo con Block Majusc y la tecla FN o con escape y la tecla FN. Son como las dos opciones. No sé si funcionan. Sí, yo probé, ¿cómo se llama? Block mayúscula y F en otra en otra notebook que no lo tiene en el mismo teclado y funcionó, pero depende de cada compu. Sí, a mí no me funciona. ¿Ninguno de los dos? No. Ah, mira. Esto, no me acuerdo por qué salió el tema de los Fs, pero F1, F2, F3 y demás tienen distintas funciones y pueden ser, porque estábamos viendo atajos de teclado y en muchos programas de subtitulado y demás, ese es un atajo de teclado predeterminado. Por ejemplo, en un programa que yo uso mucho de subtitulado, pausar el video es F8. Entonces yo, para no estar todo el tiempo con dos teclas, puedo directamente bloquear, o sea, sostener los Fs y darle a F8 para pausar y volver a arrancar. Bien, ahí alguien más dice que también con FN escape le funciona en su lab. Bien. Bueno, sí, era una cosa que estábamos viendo que no la van a necesitar siempre, pero puede llegar a ser útil. Pues está Sí, bueno. pueden cambiar también Sí. los atajos de teclado, los pueden cambiar para que se adapte más a su teclado, pero a veces cuando estamos explorando un programa nuevo es más fácil usar los que vienen predeterminados y saber cómo hacerlo. Sí, lo que está bueno es aprender a manejarse solamente con el teclado y no tener que estar dependiendo del mouse, de tener que ir a agarrar el mouse y moverse. Y por ejemplo, con Alt, el Alt de la mano izquierda y la tecla Tab, o sea, si mantienen Alt y presionan una vez la tecla Tab y sueltan Alt, les cambia de ventana. Entonces ahí pueden saltar de una ventana a la otra rápidamente. O con Control en un navegador cambias de Control y Tab, cambias de pestaña. Truquitos. O no sé si me vieron a mí copiando y pegando, que no hacía clic derecho, con Control C y Control B. Control C copia, Control B pega. Algunos control cambian según el idioma de la computadora. Entonces, por ejemplo, mi compu está en inglés, entonces para seleccionar todo yo hago control A, pero en español es diferente y no sé cómo es. Control E. Control E, bueno. Si está en italiano, no sé cómo será. O si está en portugués, no sé cómo será. Pero bueno, hay algunos que son generales para todos los idiomas y hay algunos, o no sé si todos los idiomas, pero por lo menos los idiomas que conozco. Y hay otros que son específicos para cada idioma. Entonces está bueno que vayan probándolos. Porque la verdad parece una estupidez, pero ahorra un montón de tiempo y te ahorra también de sin querer cerrar cosas o sin querer hacer cosas que no querías hacer. O sea, es como mucho más simple y más automatizado. Podemos subir quizás a un foro algunos de los atajos de teclado más comunes sí, para Office y eso, ¿no? Dale, después lo subo. Después los vamos a ver, cuando veamos programas de traducción y de transcripción y de doblaje y demás, vamos a ver los específicos de esos programas, pero por lo menos los generales de la computadora y del Office está bueno, me parece. Sí. Bien, ¿alguna otra duda, inquietud, cosas que les interesen saber? Yo quería hacer un pequeño comentario que me olvidé de decir antes. Cuando vos mostraste los comodines del Word, se pueden usar también en los motores de búsqueda, ¿no? Uh-huh. O sea, en Internet. Sí, Google también tiene su búsqueda avanzada, que está muy bien. Sí, ahora no le presta mucha atención, pero bueno, hace lo que quiere. Claro, yo en una época reusaba las herramientas de búsqueda avanzada y esas cosas. Hoy ya no tanto.
Yo no uso más Google porque no Claro. soporto que no haga lo que le digo. O sea, yo le digo busca en español y me busca en inglés y me lo traduce automáticamente. A mí eso me parece terrible. Entonces dejé de usar Google. ¿Conocen otros motores de búsqueda que cumplan lo que se les dice? DuckDuckGo es Ujú. uno que está bueno. Yo uso uno que se llama Start Page, que funciona bastante bien. Tiene... Sí. Decir, No, que algunos tienen también contenido promocional como Google, pero bastante menos. Y lo que no tienen es ese resumen de inteligencia artificial que es bastante molesto y respetan el idioma en el que uno está buscando, que para la traducción es fundamental. sí. Bueno, acá DuckDuckGo, que es el que les pasé último, lo que tiene de bueno es que, si bien tiene publicidad, no te sigue las cookies y esas cosas. O sea, no tiene tantas cuestiones de rastreo de lo que estamos haciendo. Entonces es más privado. La publicidad que te da no es contextual o no es tan contextual como la de Google. O sea, capaz que no te da resultados de publicidad tan acertados como los que te daría Google, pero vos no estás buscando la publicidad, vos estás buscando lo que vos querés buscar. Y lo que tienes es eso, te da más privacidad. Está bueno DuckDuckGo. Bien. Bueno, si no tenemos más dudas ni nada, estamos ya en hora, pasaditos un poquitito, así que vamos a ir cerrando. Voy a cortar la grabación. Les vamos a subir lo antes posible la grabación, así ya pueden ir repasando y jugando con la inteligencia artificial.